grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Pueden tomar sus lugares, dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola hermanos, buenos días. Como recordarán, hoy tenemos una elección que se va a realizar después del culto, y en algunas iglesias donde se practica este tipo de gobierno, de elecciones, y donde la iglesia tiene voz y voto en las decisiones generales de la iglesia, se suele citar o leer Josué 24, 14 y 15. Ahora, no es del todo aplicable a todos los contextos, pero voy a aplicar a Santa Cena hoy y también hacer correlación con la decisión importante que hoy se va a tomar, que por supuesto luego se explicará con mayor detalle. El libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, hay un verbo allí por cual se escoge este pasaje en dichas congregaciones. Es el verbo escoger. Pero bueno, leamos. Josué está invitando al pueblo de Israel, justo pues ya en su vejez, antes de morir, invitándolos a tomar una decisión. ¿Siguen a los dioses de Canaán y los otros dioses de Arán, de Ur, bueno, los dioses ajenos, o sirven a Yahvé, a Jehová? Hay que escoger, dice Josué. Bueno, versículo 14. Ahora pues, la invitación de Josué es: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De ningún modo la elección que se va a hacer después es: vamos a escoger a Dios o no a Dios. No, nada que ver. No tiene nada que ver. Es más una elección sobre asunto administrativo y el proceder futuro de una organización de la cual esta iglesia es parte. ¿Qué se va a hacer con esa asociación? Eso va a ser la decisión posterior, donde se va a escoger entre sí y no. Pero hoy, en este contexto de elección, quiero invitarlos a reflexionar en la importancia de escoger. Por supuesto, les aviso, amados hermanos, que en ciertos círculos eclesiásticos y teológicos no aplica mucho el escoger, porque dice una teología que Dios ya nos escogió, ya nos predestinó, y está en la Biblia esos términos. Entonces, allí está ya predestinado, escogido, elegido quiénes han de ser salvos. Pero en otro sector de la teología y de iglesias dicen: sí, está bien, Dios hizo eso, pero yo también debo escoger si sigo a Dios o no sigo a Dios. Hay tanta discrepancia teológica entre ambos grupos. Hay iglesias que se separaron por esa cuestión soteriológica, o sea, de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde?
¿Y en qué punto entramos nosotros en nuestra capacidad de elección? Hay un grupo de teólogos que hablan que el ser humano es depravado totalmente y por tanto es imposible que se acerque a Dios, solamente Dios se acerca al hombre. El hombre no hace nada, Dios hace todo. Esa era la postura, de alguna manera, de Agustín de Hipona y luego Calvino posteriormente. Pero hay otra postura que es de Pelagio en el siglo V, que es el hombre hace algo, se arrepiente, cree. Ese hacer algo podría ser considerado obras. Y de ahí viene Pelagio, el arminianismo, corrientes teológicas. En esta iglesia, por supuesto, tratamos de no discutir tanto sobre ese tema, pero tenemos más o menos una línea por la doctrina que hemos llevado de que la salvación es segura para aquel que cree en Jesús y vive de acuerdo a sus mandamientos. Pero me quiero centrar en el escoger. Escoger. Amados hermanos, sea como sea, ustedes tomaron una decisión, ¿o no? ¿O les obligaron a venir a la iglesia? ¿Les obligaron a bautizarse? ¿Les obligaron a estar sentado aquí en el culto, escuchando prédicas y a veces tanto tiempo? No, ¿verdad? Escogen, deciden. Ahora bien, creo que la decisión es una acción constante. Igual que el creer, muchos exégetas creen que el verbo cree en el Señor Jesucristo, que está en tiempo presente, es un presente iterativo, es un presente constante. No es de que yo creo ahora, soy salvo y feliz. No, es creo. Un creer constante. Y ese creer sería el creer que da salvación. No es, creí ya una vez, me bauticé una vez, ya soy salvo para siempre. No, puede ser que sea, creo y muero creyendo y viviendo conforme a sus mandamientos. Y el escoger también es constante. Escojo servir a Dios todos los días de mi vida y decido rechazar los ídolos, los pecados, todas las cosas que me alejan de Dios. No es una acción de un día. Porque ustedes recordarán que el libro de Josué termina con que el pueblo aceptó servir a Dios. Pasas a la siguiente página o el siguiente libro y te das cuenta que el pueblo ya no está siguiendo a Dios. Porque se olvidaron que ese escoger es constante. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, les invito a que escojan servir al Señor. Elijan servir al Señor todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Eso es constante. No, ahora, luego dejo venir un domingo o luego dejo de pensar en Dios esta semana, la otra semana. No, es constante. ¿Y quiénes tomarán la Santa Cena hoy? Aquellos que tienen esa vida del escoger a Dios constantemente. Los fieles. Y los que no, pues se abstendrán y pidiendo perdón al Señor el siguiente domingo, si Dios lo permite, podrán tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Señor Dios de toda majestad, de toda gloria, a ti nos acercamos en esta hora de la mañana para pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que vinieron hoy, que vinieron al culto. Fueron obedientes, Señor, al asistir. Quizá algunos escogieron venir al culto, eligieron venir al culto con esa disposición en su corazón. Yo quiero estar en la casa de mi Dios. Yo quiero formar parte de estas elecciones. O yo quiero escuchar este mensaje tuyo, Señor. Y otros
quizá fueron obligados por sus conciencias, es decir, has faltado algunos domingos, ya debes ir, obligados por sus padres, obligados por el cargo que ocupan aquí en la iglesia. Y no te están escogiendo, Señor, sino están titubeando en sus decisiones. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno, aunque sea el que vino obligado, para que valore el esfuerzo que hacen otros al obligarlos, porque el venir a tu casa trae bendición. Señor, bendice a tus hijos que día a día deciden serte fiel, escoger a quién sirven y deciden servirte. Bendice sus vidas, Señor. Nuestro Señor Jesús también escogió morir por nosotros. Decidió morir por nosotros porque nos amaba, nos ama, nos amará. Decidió morir por amor a nosotros y salvarnos. Y dijo, Señor, hágase tu voluntad. Padre, te pido por tus hijos e hijas que van a tomar la Santa Cena hoy. Bendice sus vidas. Dales esa fuerza para seguir venciendo las tentaciones, seguir siendo fieles. Ayúdalos, Señor. En estos momentos quiero pedirte por los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Vamos a tomar agradecidos y también demostrando nuestra fidelidad y nuestro compromiso al escoger diariamente el servirte. Gracias, Padre. Muchas gracias. Oro así en Jesucristo, el Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, por favor, 23 al 26, y voy a leer el 23 y 24 como la parte para el pan. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Oh Señor Dios de toda majestad, te agradezco por algunos de tus hijos que ya están aquí, después de semanas de ausencia. De algunos no sabemos la razón de sus ausencias, pero hay otros hijos que por cuestión de enfermedad, de cirugía, ya están con nosotros y están demostrando de ese modo que tú has sido fiel para con sus vidas. Has sido misericordioso porque les has restaurado la salud o les estás restaurando. Gracias, Señor, por tu buena mano. Bendice la vida de estos hijos que vinieron hoy, porque también dijeron que es importante congregarse y seguir pidiéndote, Señor, por los enfermos. Sigue tocando el cuerpo de los enfermos. Tú conoces, Señor, nombre por nombre.
enfermos de nuestra congregación y también familiares de nuestros congregantes, familiares que quizá no se congregan con nosotros, pero se congregan en otras iglesias. Ten misericordia, Señor. Muestra tu mano de poder. Y así, Señor, tu nombre siga siendo exaltado. Pedirte también, Señor, que prepares el corazón, los oídos, para escuchar la reflexión que vendrá después. En este mes, en México, en este país, se celebra el mes de la Biblia en el mundo evangélico. Y iniciamos este mes, Señor, con ese recordatorio de qué es tu palabra. Bendice a tu siervo Víctor, que va a exponer, y a todos, Señor, que van a estar involucrados también en la enseñanza y los que van a recibir estas instrucciones. Gracias, Padre. Oramos en Jesucristo. Amén. Los vasitos, por favor, con mucho cuidado. Hola, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es para mí un motivo de gozo estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Y bueno, hoy, mis hermanos, tenemos visitas y tenemos regresos de algunos hermanos que estuvieron ausentes por motivos de enfermedad. Y bueno, para comenzar, yo quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Roselia. Hermana Roselia, bienvenida sea a la casa del Señor. Que nuestra hermana Roselia pues acaba de pasar por una cirugía, pero gracias al Señor ya está aquí con nosotros. También tenemos la visita de Adriana Galvez. Bienvenida seas, Adriana, a la casa del Señor. También, mis hermanos, tenemos el regreso de nuestra hermana Concepción, que andaba en Tuxtla Gutiérrez, y su hermana Malu. Bienvenidas sean. También tenemos a Yuri por este lado también. Bienvenida seas, Yuri, a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da hoy domingo de congregarnos y poder vernos y poder disfrutar de las bendiciones de estar en este lugar. Y bueno, hermanos, como ustedes saben, el periódico Mural dice agosto, mes de la Biblia. Y hoy, mis hermanos, tengo el gran privilegio de abrir este mes predicando acerca de un texto que las mujeres de valor, ¿verdad?, se están aprendiendo de memoria. Yo espero que la gran mayoría ya se lo sepa, ¿verdad? Y si usted está luchando por memorizar, le voy a pasar un tip. Memorícese un texto a la vez por día. Primero el 7, luego el 8, luego el 9, para que usted se memorice hasta el versículo 14. Y en la otra semana que le toque pasar, usted ya lo pueda recitar. Bueno, hoy, mis hermanos, voy a exponer este texto en el Salmo 19, por lo cual quiero pedirles que abran su Biblia en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Voy a ser un poco más breve por cuestiones de lo que vamos a hacer, pero por favor abran su Biblia en el Salmo 19, versículo 7. Nuestro hermano Gustavo leyó hasta el versículo 14, pero yo solamente voy a leer los primeros dos versículos, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen todos? Salmo 19, versículos 7 al 8. Dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia tiene la suficiencia para que tú puedas batallar con los problemas en tu vida a diario? Problemas como el temor, como la ansiedad, la depresión, los celos y la ira desmedida. ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Será que la Biblia es suficiente? ¿Será que la Biblia es relevante? ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia tiene el poder para aconsejar tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia tiene el poder o tiene mandamientos mediante los cuales ella te puede decir cómo comportarte en casa, cómo debe de ser tu relación con los padres, cómo debe de ser tu comportamiento con el gobierno, cómo debes de relacionarte en una iglesia, cómo debes de desenvolverte en la sociedad? ¿Alguna vez te has preguntado aquello?
Si la Biblia tiene la suficiencia aún para aconsejarte dentro de tu matrimonio o meterse hasta tu sexualidad. ¿Alguna vez te has preguntado esto? Mi hermano, mi hermana, si tu respuesta es no, de que tú crees que la Biblia no tiene ese poder, entonces, mis hermanos, mi hermana, tú estás batallando con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, la cual dice, mi hermano, que la Biblia es suficiente para cada uno de aquellos que se identifican con Jesucristo como sus hijos y sus hijas. Mi hermano, mi hermana, yo deseo que en esta mañana, en este primer domingo de agosto, tú y yo podamos reconocer la suficiencia de las Escrituras y que tú y yo podamos reconocer que la Biblia es suficiente. Y cuando decimos que la Biblia es suficiente o que algo es suficiente, queremos decir que cumple cabalmente un propósito determinado. Ahora, mis hermanos, al afirmar que la Biblia es suficiente, debemos de preguntarnos, ¿para qué es suficiente la Biblia? ¿Para qué? Bueno, punto número 1, la Biblia es suficiente, la encontramos en la primera parte del versículo 7, y es que la Biblia es suficiente, punto número 1, y la más importante, para traer salvación a la vida de los hombres y las mujeres, para traer salvación. Miren qué es lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, no le falta nada. ¿Y cuál es, mis hermanos, el efecto que causa en la persona? Que convierte el alma. En pocas palabras, mis hermanos, nos está diciendo que la Biblia tiene la suficiencia para dar salvación. La Biblia es perfecta, a la Biblia no le hace falta nada. Mi hermano, mi hermana, no tenemos que añadirle ni quitarle para hacerla más potable. Mis hermanos, a los oyentes, en el Salmo 119, versículo 140, lo buscas en tu casa, dice: sumamente pura es tu palabra. Y mi hermano, cuando la Biblia es expuesta, tiene el poder de convertir el alma. Ahora quiero que hagas memoria en aquella ocasión que tú viniste a los pies del Señor. ¿Por qué fue? Porque escuchaste el Evangelio, porque reconociste tu pecado, porque reconociste tu necesidad de Dios, y a través del mensaje de la palabra del Señor fue como tú y yo llegamos a los pies del Señor. Mis hermanos, solo la palabra de Dios, solo este libro tiene el poder para infundir vida en los muertos en la carne. Porque hay personas, millones de personas, que están vivos en la carne, pero están muertos espiritualmente. Y la Biblia tiene el poder para dar salvación, para dar ese soplo de vida espiritual a aquellas personas que le escuchan. Mi hermano, en Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor. Miren, hermanos, Dios envía su palabra y no regresa vacía. Isaías 55, versículo 10 al 11 dice que así como Dios hace que descienda la nieve y riegue la tierra y la hace germinar, así es la palabra del Señor en la vida de los hombres y las mujeres que lo escuchan. No regresa vacía la palabra del Señor. Una vez escuchada y entendida, tiene el poder para infundirnos la vida espiritual, la cual Dios quiere que tengamos en cada uno de nosotros. Segunda objetivo para la cual la Biblia es suficiente, lo encontramos en la segunda parte del versículo 7, y es que la Biblia es suficiente para dar sabiduría. Punto número 2, la Biblia es suficiente para dar sabiduría. Dice la segunda parte del versículo 7: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al peti en el hebreo, al tonto, al de fácil engañar. Eso es lo que significa esa palabra en el hebreo. La Biblia, el testimonio de Jehová es tan fiel que al tonto, al ignorante, lo vuelve un sabio.
Mis hermanos, la Biblia tiene la suficiencia para convertirnos en hombres y mujeres de mucha sabiduría. Dios da sabiduría a los ignorantes y a los simples. Cuando en el versículo 7 dice que es fiel, significa que la Biblia es fiel, es verdadera. Y mis hermanos, cuando venimos a las páginas de las Escrituras, podemos estar confiados que todo lo que nosotros estamos leyendo, mis hermanos, dentro de este libro es totalmente fiel, que no hay fallas. Lo único que falta es saberle interpretar. Pero todo lo que se desprende de estas páginas es totalmente fiel, es totalmente verdadero. Nada de esto, nada tiene que ver cuando nosotros vamos a un libro, aunque sea cristiano, de cualquier autor. Tenemos que pasar por el filtro de nuestro conocimiento bíblico, todo lo que nosotros leamos que está fuera de la Escritura. Y peor aún, los libros seculares. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, mis hermanos, leemos algo que no es la Escritura. Pero mis hermanos, la Biblia es tan fiel, el testimonio de Dios es tan verdadero, que logra darle sabiduría a aquella persona que no tiene conocimiento. Mis hermanos, la Biblia tiene el poder para hacer sabio al sencillo, aquella persona que fácil se le engaña. La palabra de Dios puede hacer sabio a un hombre iletrado. ¿Por qué? Porque lo que decía Amner hace unos minutos, cuando tú entiendes y conoces el poder de la Escritura, sabes que lees la Biblia hoy, la lees mañana y la lees por siempre. Y la crees por siempre y la practicas por siempre. No es que hoy la leí y mañana no. Bueno, hoy la lees, tal vez mañana no puedes leerla por una actividad, pero puedes escuchar una predicación. ¿Me entiendes? El chiste, mis hermanos, es siempre estar en contacto con la palabra del Señor. ¿Recuerdan a los apóstoles? Estamos viendo el evangelio expositivo de Marcos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran pescadores. Eran hombres del vulgo, pero cuando Jesús ya había resucitado y fueron ante el concilio, y la vehemencia con la que hablaba Pedro y hablaba Juan, dijeron que el Sanedrín reconoció que estos hombres habían estado con Jesús. Y Jesús es la palabra viviente, mis hermanos. Así también nosotros podemos ser ignorantes o fuimos ignorantes en algún momento de nuestras vidas, pero al venir a la Escritura, mis hermanos, las vendas de los ojos se nos comienzan a caer y Dios comienza a transformar ese hombre, esa mujer ignorante en una mujer, en un hombre sabio. Así que, mis hermanos, la Biblia tiene la suficiencia para dar sabiduría. 3, la Biblia es suficiente, versículo 8, para alegrar nuestras vidas o alegrar nuestros corazones. La Biblia es suficiente para alegrar nuestras vidas. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En pocas palabras, que traen alegría a nuestras vidas. Mis hermanos, regularmente tú y yo no asociamos la santidad con la felicidad, ¿verdad? Regularmente el mundo y tristemente también los cristianos no relacionamos la santidad con la alegría. Pero, mis hermanos, tenemos que ser conscientes que las tristezas a nuestras vidas vienen porque no vivimos santamente, porque vivimos pecando. Y el pecado trae tragedias a nuestras vidas. Hermanos, nosotros servimos a un Dios santo, santo, santo. Y por lo tanto, mis hermanos, dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 14 al 15, sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová. Mis hermanos, en pocas palabras, quiero decirte, o la Biblia te está diciendo, que muchas veces nuestros corazones no están contentos porque no vivimos santamente. Muchas veces, y aquí pongo un ejemplo, ¿por qué muchas veces no hay armonía en nuestros matrimonios? Porque está el adulterio, porque está el abuso, porque está la falta de responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, y por allí comienzan los problemas. Pero la Escritura dice que nosotros debemos de portarnos o comportarnos de tal manera. Mis hermanos, ¿tú quieres vivir santamente? ¿Quieres que en tu vida y en tu casa exista la alegría, exista la armonía y la paz? Bueno, hay que vivir santamente.
Hay que, mis hermanos, creerle a la Escritura y no dejar que nosotros nos amoldemos a este mundo. Porque si hay algo triste, mis hermanos, es cuando el pueblo de Dios comienza a parecerse cada vez al mundo. Y no me refiero no me estoy refiriendo solo a la vestimenta, que es ya lo último, lo exterior. Yo me refiero al corazón, al centro de nuestras emociones. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente deseamos a diario? En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Dios, si hay alguien en este mundo que desea lo mejor para ti, para ti, para ti y para mí, ese es Dios. No hay nadie más. Y después de Dios, tus padres. Y después de tus padres, el cónyuge cuando te casas. Bueno, si te toca uno bueno, ¿no? Bueno, entonces, mis hermanos, quiero decirles, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que nosotros cada vez nos parecemos más al mundo? ¿Cómo vive el mundo? Preocupado por los afanes de este mundo. Y yo no estoy hablando de que el hombre sea holgazán o la mujer se duerma, no. Estoy hablando de que sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que hacer muchas cosas en este mundo, pero nuestro primer amor y nuestra primera búsqueda a diario, ¿quién debe de ser? Dios. Dios, mis hermanos. Y cuando nosotros violamos estos principios, es cuando vienen los problemas a nuestras vidas. Y es cuando nuestro corazón no está alegre, porque estamos pecando, porque estamos faltando a lo que Dios quiere y que nos manda a través de su palabra. Mi hermano, cuarto punto que nos enseña para qué la Biblia es suficiente. La segunda parte del versículo 8. La Biblia es suficiente para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Vuelvo a repetir esto. La Biblia es suficiente para que tú y yo podamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Segunda parte del versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra perspectiva de vida. Te invito a hacer un ejercicio. ¿Hace cuántos años que eres creyente? 1, 2, 5, 10, 20, 30. Bueno, si en alguna vez fuiste inconverso como yo, ¿cómo veías la vida antes? ¿Y cómo la ves hoy? O mejor aún, si nunca, gracias a Dios, estuviste allá afuera, pero porque creciste en una iglesia y te tocó hacer tu decisión por el Señor, pero nunca te manchaste. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo pensabas, cómo concebías tu vida cuando naciste de nuevo? ¿Y cómo la concibes hoy que llevas 10, 20 años delante de Dios? Yo deseo que hoy tú y yo estemos percibiendo la vida desde la óptica de Dios, no desde nuestra perspectiva humana, falible y pecadora. Mis hermanos, hay un principio que el Señor nos ha dejado a todos los que somos cristianos y funciona. ¿Y saben cuál es el punto cardinal? Y fue la predicación hace 2 semanas. ¿Cuál es el punto cardinal para todo creyente para poder ver la vida desde la perspectiva de Dios? El amor por Dios, la búsqueda de Dios. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? El vestido, la comida, la familia, el trabajo, todo va a ser añadido si nosotros buscamos a Dios de todo corazón. Mis hermanos, estos principios y estos valores de tener a Dios como lo más importante solo puede lograrse con un contacto diario de la palabra del Señor. Solamente así vamos a poder corregir nuestro corazón que se inclina hacia el mal. Porque mi hermano, mi hermana, desde este hombre que te habla hasta los que están en la puerta, todos nos inclinamos hacia el mal. Pero si nosotros nos levantamos pidiéndole fortaleza a Dios, teniendo contacto con la Escritura o escuchando una buena exposición de la Biblia,
nuestro corazón comienza a volverse a Dios. Porque la lucha es diaria, mis hermanos, es constante, es una guerra sin cuartel. ¿Y saben cuál es el peor enemigo de nuestras almas? Nuestra carne. No es el diablo, no es el mundo, que también son enemigos, pero el enemigo más fuerte es nuestra carne. Somos nosotros mismos. Es nuestro yo interno que dice: tiene tiempo que no me complaces como lo hacías antes. Y comienzan las luchas. Y si no vemos la vida desde la perspectiva de Dios, mis hermanos, vamos a fracasar en la vida espiritual. Mis hermanos, la palabra del Señor tiene el poder para alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de nuestro Creador. Date cuenta lo importante que es esta declaración. La Biblia tiene el poder para alinear nuestros pensamientos con los pensamientos del Creador y así vivir la vida que Él ha determinado que el hombre y la mujer vivan para su gloria en este mundo. No hay nada más importante que eso, estar en un mismo sentir con nuestro Dios. Porque nuestro Dios es nuestro Salvador, nuestro Señor, todo. Pero si nosotros le ignoramos, ¿alguna vez te has puesto a pensar que Dios también puede ser nuestro peor enemigo por corregirnos? En el Antiguo Testamento decía que cuando el pueblo de Israel era rebelde, donde quiera la mano de Jehová era contra ellos y todo les hacía mal, todo les iba mal. Lo mismo hace hoy también con la iglesia y con todos nosotros. Todo nos sale mal. ¿Por qué? Porque no vemos la vida desde la perspectiva de Dios. Todo lo queremos hacer por nuestra carnalidad, por nuestro orgullo, por nuestras decisiones. Pero mis hermanos, es muy raro los cristianos que viven, son muy pocos los cristianos que piden a Dios ver la vida como Él la ve. Quinta característica o quinto punto que nos ayuda, mis hermanos, la escritura, la suficiencia, la encontramos en el versículo 9. Y es que la Biblia es suficiente para mantenernos reverentes a Dios. La Biblia tiene el poder para ser reverentes hacia Dios. Versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Miren, hermanos, los cristianos que conocemos la Biblia, sabemos, mis hermanos, que la salvación no se pierde, que somos morada del Espíritu Santo, que tenemos dones, que el Señor vive en nosotros, que nos espera una eternidad a su lado, que la palabra de Dios es infalible, etcétera, etcétera, tantas cosas maravillosas que tenemos que vivir responsablemente. Pero muchos cristianos, al saber todo esto, que somos salvos por la fe, que somos hijos de Dios, que Cristo es nuestro hermano, que tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, muchos cristianos suelen ser irreverentes y profanos. Irreverentes y profanos. Ya, mis hermanos, no tenemos temor de lo que Dios nos pueda hacer o de cómo comportarnos cuando venimos a un lugar determinado, donde adoramos el nombre de nuestro Dios. Hermanos, hay un texto en Filipenses 2:12 donde dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero yo la voy a parafrasear de una manera correcta: ocupados de su vida cristiana con temor y temblor. No se está refiriendo a que la salvación la pierden, no, sino que se vea que los cristianos tienen un correcto temor hacia Dios. Miren, hermanos, a lo largo de mi vida me gusta ser observador, y al hombre y a la mujer siempre le encanta irse a los extremos. Somos así, extremistas. Y he visto que mi Señor siempre se mantiene en el medio. Los hombres estamos aquí en los extremos y Cristo está en medio. En muchas iglesias quieren tener a las ovejas al filo de la butaca. Vas a perder tu salvación si te vas de esta iglesia. Si hoy pecaste, si te mueres, te vas a ir con el diablo en la orilla de la butaca, con miedo. Ese es un extremo. Y por otro extremo están las iglesias que dicen que hagas lo que hagas,
No vas a perder tu salvación. Para empezar, si alguien quiere hacer lo que quiere hacer, ese no ha nacido de nuevo, simplemente porque no escoge a Dios, no lo escogió, no nació de nuevo. Pero Cristo dice, mis hermanos, que tenemos seguridad en Él, que nadie nos puede arrebatar de sus manos, pero que si nosotros comenzamos a vivir de una manera que a Él no le agrada, entonces viene la corrección y seguimos por ese mismo camino. Y si somos tan duros de corazón, entonces Dios dice, vámonos de este mundo porque me sirves de vergüenza. Mis hermanos, así es que esa reverencia que nosotros debemos de tener hacia Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y con Dios no se juega, mis hermanos. Con Dios no se juega. Porque alguna vez te has puesto a pensar que Dios sabe lo que piensas, que Dios conoce tu corazón, que Él sabe lo que tú vas a hacer más tarde. Él sabe lo que tú estás deseando en este momento. Tú puedes engañar a todo el mundo, a los que están a tu lado, a tu casa, a la iglesia, pero a Dios no le engañamos. Y Dios es justo. Así como Él es bueno, amoroso, cuidadoso, Él también es un fuego consumidor. Y como les dije, Dios tiene el poder para tomar nuestras vidas y decir, no me sirves, vámonos. ¿Y quién le va a decir algo? Nadie. ¿Somos más fuertes que Dios? No. ¿Nos vamos a poner a discutir contra Dios? No. Hay que darle gracias a Dios. La Biblia tiene ese poder, mis hermanos, para mantenernos reverentes hacia Dios. Porque cuando yo miro que ese Dios que descendió en el Sinaí, que hizo tanta misericordia por ese pueblo rebelde, que luego vino Jesucristo y murió por nuestros pecados y seguimos rebeldes como iglesia, a veces siento vergüenza por mí y también por las iglesias. Porque no puedo señalar cuando el problema lo tenemos todos. Debemos, mis hermanos, por favor, mantenernos reverentes hacia Dios. Y esa reverencia solamente la podemos tener correctamente pegados a la Biblia. No, mis hermanos, una reverencia hipócrita, una reverencia que te tiras en el piso y no, teatro no quiere Dios. Dios conoce el corazón. Pero Dios quiere un temor reverente, y eso solamente lo enseña la palabra del Señor. Porque la Biblia revela que de la nada Dios trajo lo que vemos, y que Él es soberano, y que algún día regresará, y que todo esto algún día Él lo volverá a regenerar para que se cumplan todas las promesas al pueblo de Israel. Y después toda una eternidad con Él. ¿Cómo no estar, mis hermanos, cómo no tenerle gratitud, amor, pero también reverencia a ese Dios? Porque si Él tiene el poder para hacer el mundo, para enjuiciarlo, para renovarlo, para llevarnos a la eternidad, ¿será que Él no puede sacarme de este mundo? Sí. ¿Y quién podrá impedirlo? Nadie. Por eso cuando yo platico con algunos hermanitos que vienen de la iglesia pentecostal, ellos ven el diablo hasta en la sopa. Y una vez le dije, mi hermano, usted no le tenga temor al diablo, porque esa mala doctrina que dicen, no dejes que el diablo arrebate tu bendición. ¿Cómo? O sea que el diablo se la quita a Dios y luego tú la tienes que pelear. ¿Cómo? No entiendo eso. Es que la bendición la tiene Dios y el diablo es el mandadero de Dios. Porque cuando Dios dice, el diablo obedece. Solo nosotros somos rebeldes. Así que, mi hermano, te explico todo esto porque quiero lograr un temor reverente hacia Dios en nuestros corazones. No porque la salvación sea eterna, no porque seas morada del Espíritu Santo, no porque seas hija e hijo de Dios, te portes mal. Pórtate bien. Y si te portas mal, luego me cuentas cómo te fue. Porque Dios, al que toma por hijo, lo azota y lo castiga, mi hermano, y lo pone en el yunque de la prueba para que se purifique. Así es nuestro Dios. Y eso está, si no me crees, léelo en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Finalmente, mis hermanos, yo quiero decirles que nunca debemos de olvidar que la reverencia a nuestro Dios
que la reverencia a nuestro Dios debe de ser constante, porque Dios se agrada de aquel que tiene un temor reverente hacia Él. En Isaías 66, versículo 2, el Señor dijo: miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Así quiere Dios que seamos. La Biblia es verdad, porque Dios es verdad, y yo me someteré a Él. Punto número 6, y con esto terminamos la última parte. La Biblia es suficiente porque es verdadera y justa. La Biblia es verdadera y justa. Versículo 9, la segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mis hermanos, su verdad y su justicia exceden en valor a todo bien preciado en este mundo. De verdad. Mi hermano, yo tengo muchos tesoros en esta vida, mis hijos, mi esposa, muchas cosas hermosas. Pero si hay algo que yo agradezco a Dios es poder entender su palabra. Para mí me llena de una satisfacción y de un gozo, hermanos, que ustedes no se imaginan. Cuando yo estoy estudiando en mi casa y logro entender un texto enmarañado que nada más no, hermanos, parece que me hubiera ganado la lotería. Recuerdo hace muchos años cuando el Señor me llamó y yo escuché por primera vez al pastor David Ormachea. Yo no entendía la Biblia. Y yo le dije: Señor, ese hombre le está dando sentido a este libro viejo. Recuerdo mis palabras. Si tú existes, permíteme conocerte. Y quiero entender la Biblia como este hombre la entiende y la explica. Y puedo decir que Dios me lo está concediendo. Y a diario me esfuerzo por entender más y saber más y conocer más y vivir más, porque eso es lo que necesitamos, vivencia, mis hermanos. La verdad y la justicia de Dios exceden a todo valor en este mundo. Y mis hermanos, ¿saben quién es la encarnación? Si tú quieres ver las maravillas que es la palabra del Señor, yo te invito a que tú leas el Salmo 119, que es el párrafo más largo en toda la Biblia. De verdad, David dice unas cosas increíbles. Mira, en el Salmo 119, versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Wow. De verdad, cuando tú logras conocer a Dios, te gozas más en eso que en cualquier satisfacción que puedes tener en este mundo. Luego va a decir el versículo 36 y 37: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Wow. Qué pedazo de hombre era este varón. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros amemos la Biblia, que nosotros creamos a la Escritura, porque la Biblia es verdadera y justa, y su conocimiento, su contenido vale más que el oro de este mundo. A veces nosotros decimos: si él hubiera, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado? Una vez una persona me dijo: si se pudiera echar el tiempo para atrás, ¿qué corrección harías? Y le dije: haber conocido a Dios antes, no haber ofendido a Dios, haber crecido en una iglesia bíblica donde el pastor y los líderes prediquen la verdad. De verdad, hermanos, no saben cuán afortunados son todos ustedes que domingo a domingo reciben la palabra del Señor sin adulteración, sin adulación y sin quererles quitar su dinero. Cuán afortunados son. Porque en muchas iglesias, mis hermanos, la verdad y la justicia de Dios no son expuestas. Porque son ignorantes, porque no son hijos de Dios. Porque tienen su corazón habituado hacia la avaricia, hacia este mundo. Mis hermanos, deseo con todo el corazón que ese deseo por la justicia y el conocer la Biblia sea algo maravilloso. Esa es la petición, que si hay algo que yo pudiera hacer, me hubiera gustado poder conocer a Dios antes. Y me puse a autoexaminar porque dije: si hay algo que a mí me hubiera gustado dedicarme a otra cosa para ganarme la vida. Ya no lo voy a decir, pero me hubiera gustado. Pero hoy ya no. Hoy amo lo que hago, porque entiendo la grandeza de servir a Dios.
Hermano, yo deseo de todo corazón que tú y yo tengamos en nuestra conciencia que la Biblia es suficiente. Y de verdad, qué gozo sentí al leer la escritura, el texto de entrada, y vi que muchas mujeres estaban diciendo de memoria el texto. Yo también me lo sé, Y yo estaba observando el labio de cada una de ustedes y no estaba mirando la Biblia. Yo de aquí lo observo todo. Hermanos, las felicito, hermanas. Felicitaciones, May. Gran trabajo. Espero ahora verlas aquí, ¿verdad? No se vayan a poner nerviosas, porque la Biblia es suficiente y ustedes lo hacen muy bien. Todas las que han subido, todas lo han hecho muy bien, mis hermanos. Quiero terminar con estas palabras y dirigirme a la iglesia diciendo las siguientes palabras. Debido a que ya vimos que la Biblia es suficiente en nuestras vidas, mis hermanos, debemos de hacer entonces lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, mi hermana, ahora que sabes que la Biblia es suficiente, debes de predicarla a tiempo y fuera de tiempo, y de vivirla a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo para su gloria. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por este mes que nos hace recordar como iglesia la grandeza de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a lo largo de este mes en las participaciones que se vendrán con las damas, con los niños, con los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a seguir conociendo cada vez más a tu palabra. Señor, que tu iglesia, Comunidad de la Gracia, crezcamos, Señor, en el conocimiento y la vivencia de la misma. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser buenos lectores, buenos receptores de tu palabra, pero sobre todo, buenos practicantes. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.